No hay forma, oiga bien, no hay forma de ver salvación en mi vida. No hay forma de ver transformación en mi vida. No hay forma de ver transformación en el matrimonio. No hay forma de ver transformación en los hijos. No hay forma de ver transformación aún en la iglesia y aún en la sociedad si no nos rendimos a Él. Él es el médico. Él es el quiropráctico por excelencia. Él es el transformador. Él es la medicina. Él es el que todo lo sabe. Él es el que todo lo puede. Él es el que todo lo alcanza. Él es el que todo lo tiene para tu vida. Y en la Biblia está todo lo que tú y yo necesitamos. Segunda de Timoteo. Comenzamos bien, hermano, comenzamos bien. Versículos 16 y 17. La veracidad de la vida, la veracidad de la Biblia por la ciencia. Tema número 1. Tengo 4. No voy a dar los 4 esta mañana por si acaso, no se asuste. Quisiera, pero por respeto a usted, tengo que ir al paso. La veracidad de la Biblia por la ciencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, pero principalmente el 16. Léalo conmigo en voz alta para que podamos también todos disfrutar de la lectura. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira para acá. Toda la Escritura, de Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y porque es inspirada por Dios, es útil, es provechosa para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, a fin de que el matrimonio de Dios, a fin de que la familia de Dios, a fin de que la iglesia de Dios estemos preparados para toda buena obra. Ese libro que tenemos en nuestra mano cumple todo esto y más. El problema es que no lo creemos. Repito, el problema es que no lo creemos. ¿Y por qué no lo creemos? Porque el mundo nos ha engañado en relación a este libro. Y a mí no me preocupa que el mundo crea tonterías, mentiras y basuras de este libro. A mí me preocupa que dentro de la iglesia hay gente que duda de este libro. El hermano Chanito, veníamos en el carro. Un tremendo pastor que predicó años atrás aquí, cuando estábamos recién allá en la 200, llegó a la 211. Allá en México, con una iglesia lindísima que yo visité y prediqué allí. De buena primera comenzó a decir que este libro, que está en nuestras manos, contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. No quiero ser chismoso, es el pastor Abraham Torres, no quiero ser chismoso ni decir nada, pero es el pastor Abraham. Y desbarató su iglesia. ¿Por qué menciono el nombre? Porque hay que mencionar a los herejes. Hay que mencionar posiblemente apóstatas para que no caigamos en manos de este tipo de gente. Pregunto en esta mañana, ¿usted cree que este libro es la palabra de Dios o solamente contiene palabra de Dios?
Porque cuando usted dice que contiene palabra de Dios, significa que este libro contiene palabra de Dios, pero hay algunas cosas que no son de Dios. Y ese es el problema. Y por eso que nuestra vida no cambia, no mejora y no hay salvación. Padre, bendice este tiempo. Bendice este momento. La verdad de tu palabra que hemos de predicar para edificar, para traer convicción, para traer solidificación en relación a este libro precioso, que no sé cuántas miles de personas dieron su vida y derramaron su sangre para que este libro llegase a nuestras manos. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra. A cada uno, perdona mis pecados, perdona los pecados de tu pueblo y que aprendamos desafío, entendimiento, fortalecimiento, doctrina, conocimiento, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Alguien dijo, oiga bien, alguien dijo, el punto de partida en la vida de cada ser humano después de nacer y así permanecer vivo debería consistir en dos cosas. En una, en su mano derecha tener el biberón con la leche y en su mano izquierda, al lado del corazón, tener una Biblia. Es decir, todo niño que nace debe de tener en una mano el biberón y la leche y en la otra mano debe de tener la Biblia. Los padres son responsables para darle a sus hijos el biberón y la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque de la misma manera que sin biberón, sin leche, busque 2 de Pedro capítulo 2, porque de la misma manera que sin biberón, sin leche, el bebé se desnutre y termina muriéndose, de la misma manera sin Biblia, sin palabra de Dios, el hombre se desnutre y termina muriéndose espiritualmente hablando. ¿Por qué cree que el mundo está como está? ¿Usted cree que el mundo la va a hacer sin este libro? ¿Por qué cree que hay tantas familias que están como están? Y el problema no es que estamos apuntando a las de afuera, el problema es que estamos apuntando a los de adentro, porque el cristianismo está en un caos, está declinando, se están enfriando. Hay convicciones obvias que se están destruyendo. En vez de que la iglesia vaya al mundo y conquiste al mundo, es el mundo el que está entrando en la iglesia y conquistando a la iglesia. Y no nos podemos permitir, hermano, por amor a tu vida, por amor a tu matrimonio, por amor a tus hijos. Y en algunos casos por amor a tus nietos. Y en algunos casos por amor a tus bisnietos. Y en algunos casos Ramonita por allí que tiene más de 100 años, en sus tataranietos. El tesoro más grande que Dios nos ha dado después de nuestra salvación es este libro bendito. Así que no es casualidad que la propia palabra dice, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2 dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead, de la misma manera que usted desea el agua
para subsistir, de la misma manera que usted desea el aire para subsistir, de la misma manera que necesitamos ese desayuno, ese almuerzo para vigorizar nuestras vidas y fortalecer nuestras vidas. Con ese mismo deseo debemos de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Y ahí en esa esquina que hay ahí, hay un colmado, hay un kiosco que vende leche, pero en esa otra esquina que está allá, hay una finca, hay un lugar donde hay vacas. Y a las 4:30, 5 de la mañana, se levanta el que trabaja allí y ordeña las vacas y saca leche pura. Pero aquí, en ese colmado, en ese kiosco, venden leche procesada. ¿Qué leche usted le va a dar a su hijo? ¿La leche procesada? ¿La leche que le han metido químico? ¿La leche adulterada? ¿O usted va a buscar la leche pura de la vaca? Escúcheme. Por eso que las sectas se equivocan. Porque tienen libros que hablan de la Biblia. Yo no necesito libros que hablan de la Biblia. Yo necesito la Biblia porque es la palabra de Dios y es más que suficiente. Por eso cuando salimos a predicar solamente tenemos la Biblia. Nada más. Nada más. Pero los testigos contra Jehová, los adventistas, la iglesia ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni cristiana. Por eso que los mormones y todas las sectas tienen otro libro aparte de la Biblia. Porque tienen leche adulterada, leche procesada. ¿Y usted cree que Dios nos va a dar un libro sobre el cual necesitamos añadir otros libros para entender el libro de Dios? No, Señor. Dios es suficientemente sabio para darnos un libro que se puede entender. Obviamente hablando, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a poder entender. Este libro se entiende solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, inspira y le dio la palabra, la letra, a los hombres para que escribieran. Por lo tanto, si el Espíritu Santo que conoce la Biblia está en mi vida, el Espíritu Santo es el que me va a dar la gracia para entender la Biblia. ¿Tienes tú el Espíritu Santo dentro de ti? Pastor, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Solamente creyendo en Cristo. No hay otra manera, dice la Biblia. En Él, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu viene a ti, según Efesios 1:13, cuando tú escuchas la palabra, aceptas la palabra y el Espíritu Santo viene a tu vida, sellándote. Y de ahí en adelante te vas para arriba. Tu vida comienza a ser cambiada y transformada. Nada de eso está en el bosquejo y tengo algunas páginas por aquí para compartir con usted. Pastor, ¿y qué le hace pensar a usted que un biberón a un lado y la Biblia en el otro? Es más que suficiente. Porque de la misma manera que la leche de la vaca al recién nacido es sumamente importante. Ahora escúcheme, no se deje engañar. Si usted le puede dar a su bebé, y esto no tiene que ver con el tema, pero si usted le puede dar a su bebé, mamá, pecho full, dele pecho full. Porque eso no va a cambiar. No hay, eso es algo, pero urgentemente maravilloso y que Dios dio para que los bebitos se llenasen, no solamente se alimentasen al comienzo, sino que recibiesen todos esos nutrientes para que el muchacho se desarrolle más sano. Y con la leche, el muchacho, esos nutrientes abarcan todas las partes del cuerpo y ese muchacho va creciendo. De la misma manera, la palabra de Dios que está en tus manos abarca toda tu vida.
todas las áreas de tu vida. En toda circunstancia, en todo momento, hay un versículo, hay un principio en la Biblia para tu vida. Entonces, ¿por qué tanto problema emocional, personal, matrimonial, familiar, social, etcétera? ¿Por qué espiritualmente hablando aún no hemos sido regenerados? Y si siendo regenerados, justos, salvos, seguimos con tanto problema, es porque no leemos. Y no leemos porque no creemos. Y no leemos y no creemos porque no obedecemos. Porque escudriñar las Escrituras, dijo Cristo. Por lo tanto, no seguimos los principios bíblicos. Y cuando no leemos, no creemos, no entendemos, no aceptamos y no seguimos los principios bíblicos y somos creyentes, tenemos una fe pobre, una fe débil, una fe mediocre. Y cualquier problema, por pequeño que sea, que enfrentamos en la vida, se nos convierte en una tormenta en un vaso de agua, porque no tenemos fe. Y cuando el médico nos dice, hay algo extraño que está apareciendo en tu cuerpo, ya hasta ahí llegó tu fe. Yo le voy a decir algo. Yo tengo claro que en algún momento el médico a mí me va a decir, tú tienes algo. Yo aquí tengo 8 quistes aquí en la tiroides. 8 quistes. Y dice que se pueden convertir en algún momento, si crecen mucho, en malos, en cancerosos. ¿Quieres que te diga algo? Me voy con Cristo, que es muchísimo mejor. No voy a luchar tanto con este asunto. Yo no tengo nada aquí en la tierra, porque mi fe está ahí arriba. Mi fe está con el que está ahí arriba. Porque mi fe ha sido fortalecida no por una emoción, no por un corito, no por un cántico, no porque el pastor me dio la mano, no porque vengo a la iglesia del pastor Laico o del pastor Jerry. Mi fe creció porque yo creo en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jonás fue tragado por un pez grande. ¿Cuántos lo creen? Y si la Biblia dijese que Jonás se tragó el pez grande, también lo creo. Porque no hay escritura de casualidad en ese libro. Todo tiene un propósito. Todo es para bendecirme. Todo es para bendecirte. Por lo tanto, como bien dice el pastor Adrian Rogers, pastor de una iglesia bautista por allá por Tennessee, un tremendo hombre de Dios, Adrian Rogers, en uno de sus libros dice, la palabra de Dios es la base fundamental, no solo para el inicio de nuestra vida cristiana, espiritual, el comenzar a acercarnos con Dios para vivir con Él, sino que también la palabra de Dios es fundamental para mantenernos en la vida espiritual cristiana. Por lo tanto, si hemos de ser salvos, y lo somos, y si hemos de aprender a tener fuertes y poderosas convicciones espirituales en nuestra vida, debemos de tener fuertes, sólidas, genuinas y veraces convicciones del por qué tenemos que creer en este libro, en su autoridad, en su inspiración, en su utilidad, en su autenticidad, en su luminosidad, en su capacidad para libertarnos, para sanarnos, para transformarnos, para limpiarnos, para hacer una nueva criatura. Hermanos, nosotros tenemos que tener convicciones de que este libro es la palabra de Dios. Sin Biblia no hay salvación. Sin Biblia no hay vida cristiana. Sin Biblia no hay iglesia cristiana. Vaya a una iglesia donde tienen 2 horas de alabanza, media hora de aviso, donde el pastor hace un gran anuncio y con muchas cosas, y después 15 minutos de palabra. Yo tengo un problema con ese tipo de iglesia. Porque los cánticos no van a mantener mi vida espiritual.
Porque los chistes del pastor no van a mantener mi vida espiritual. Es la palabra de Dios. ¿Pastor Jerry? Por supuesto, ya no es predicación a la antigua, es una charla motivacional. Y se sientan los pastores en una silla frente a la gente, con su camisa abierta, con sus 3 pelos de puerco pegados con crazy glue ahí del pecho, y lo único que les falta, la pipa, o el cigarro, o el vasito de whisky para conversar con la gente, y charlan con la gente, y le dan un pensamiento positivo, y la gente sale contenta, y las arcas de la iglesia se llenan y te vacían los bolsillos. No todo lo que se dice se piensa, pero cuando predico yo digo todo lo que pienso. Una charla, una escuela dominical. Hay que entretener a la gente. No, señores, estamos viviendo en un mundo real. El diablo es real. Las filosofías contra la Biblia son reales. El ataque es real, es violento y cada día más. Y tenemos que aprender a fortalecer nuestra vida cristiana. Hay que fortalecerla, porque el ataque es grande, el ataque es severo, el ataque es constante, el diablo no duerme. El diablo no duerme. Pastor, ¿y a qué se debe que los hombres, teniendo la Biblia por 3.000, 4.000 años, entiéndase, el Antiguo Testamento primero y luego el Nuevo Testamento? Hoy por hoy, el oscurantismo religioso, el sincretismo religioso y vidas simplemente religiosas, pero sin fe, sin Dios, sin esperanza y sin Cristo. ¿Por qué abundan si la Biblia ha existido por tanto tiempo? Porque no la creemos. Porque la tenemos como un adorno en la iglesia, en la casa. Porque nos atrevemos a ponerla como un amuleto de la buena suerte en el carro para que el ladrón no llegue y nos quebre el vidrio y nos robe el vehículo. Hasta la Biblia te la van a robar. Porque por $5 la pueden vender por allí. Porque hay gente que la compra. Porque no la leen, porque no la creen, porque no la atienden. Porque no la entienden, porque no la seguimos, porque no la obedecemos, porque no la practicamos. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2. Porque hemos sido engañados por el diablo, por el mundo, por filosofías, por religiones y aún por pastores que son lobos vestidos de oveja, que se dedican solamente al dinero, solamente les interesa el dinero y por eso no predican temas fuertes y por eso no enseñamos convicciones sólidas y por eso nos enseñamos a la gente, así dice el Señor, así dice Jehová, y tenemos miedo a la gente y le estamos siempre pasando paños tibios a la gente. De esa manera vamos a tener toda la vida problemas. Porque hay que enseñarle a la gente. Estoy convencido que hay gente que quieren que se les predique de verdad. Hay gente que necesitan que se les predique. Así dice el Señor. Y al que no le gusta, entran. Siempre recuerdo esto. Pastor, vino una familia, yo no sé quién fue de ustedes, hace varios años atrás fue aquí, vino una familia, pastor, que anda buscando una iglesia, mero, que predica duro y que enseña la Biblia, y pastor, y vienen y se están saliendo de tal iglesia porque en esa iglesia están robando, están mintiendo, están haciendo mil cosas, pastor, y vienen y son como 8 o 10 personas. Hermano, que vengan a la suerte de la olla, el tema que les tocó escuchar. Y como a las 2 o 3 semanas, Pastor Jerry, llenaron las últimas 2 bancas de ahí atrás. Una familia linda. Y se me acercó el hermano, pastor, esa es la familia que andan buscando alguien que les predique la verdad, que le enseñe la Biblia como es. Gracias, hermano, pero ya yo tengo el tema, hermano. Yo no voy a cambiar mi intensidad y no voy a cambiar el tema, hermano. Eso es lo que toca para hoy día.
hermano Octavio, y teníamos un tema, como dicen algunos, súper cacú, un tema para quebrar cabeza. Hasta el día de hoy nunca más vinieron esa gente. Y yo digo, y no andaban buscando una iglesia que predicara el consejo de Dios, que abriera la Biblia y dijese así dice el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes son valientes. Principalmente aquellos que ya tienen... ¿Cuántos tienen más de 20 años conmigo acá? A ver. Ay, ustedes han sido torturados por Guayco. Pues no se preocupe que Guayco, que ustedes también han torturado a Guayco. Es mutuo. Pastor, ¿y por qué todo este asunto y todo este problema? Porque hemos sido engañados por el diablo, por filosofía, por corrientes mundanas. Colosenses 2, versículos 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos entregado nuestra vida a Él, andad en Él, es decir, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8, que es el versículo clave. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. La Biblia dice que nada necesitamos si estamos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted tiene a Cristo, no le falta nada. Usted tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque Cristo es el todo. Cristo es el todo. Pastor, ¿por qué el mundo ataca este libro? La Biblia. ¿Por qué el diablo ataca este libro? Mira para acá. ¿Tú crees que el diablo va a perder tiempo en atacar libros que no son verdad? Repito, ¿tú crees que el diablo y el mundo va a perder tiempo en atacar un libro o libros que no son verdad? No. El diablo se va a preocupar de atacar la verdad de Dios, la enseñanza de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios. Por eso que el mundo no ataca el Corán, no atacan el libro del Mormón, no atacan el libro de la ciencia cristiana, ciencia cristiana con clave en las Escrituras. Hay un montón de religiones que tienen libros, aparte de los que he mencionado, que son pseudo cristianos, es decir, falsos cristianos. Pero tenemos, por ejemplo, el Bardo Todol, libro tibetano de los espíritus del más allá. Nadie lo critica. Tenemos el Bhagavad Gita, el canto del Señor, considerado por la mayoría de los hindúes como su texto religioso más importante. Nadie lo critica. Tenemos el Corán, ¿okay? que es el libro de los musulmanes. Nadie lo critica, nadie lo cuestiona. Tenemos el Shilam Balam, qué lindo nombre, libro sagrado maya, Yucatán, México, del que hay diferentes versiones. Tenemos el Mahabharata, que es un idioma indoeuropeo, y es el más extenso poema épico de la literatura religiosa antigua judía, India. Y tenemos el Ramayana, también es un idioma indoeuropeo que también se usa como un libro espiritual. Tenemos el Pisti Sofía. Pisti Sofía. ¿Dónde está Sofía por aquí? Ahí está Sofía. Pero
Tú no eres pistis, eres Sofía, que es fe y sabiduría. Nosotros los gnósticos tenemos también una Biblia muy especial, se llama Pistis Sofía. El Tantra, conjunto de textos y rituales religiosos, esotéricos, budistas e hindúes. Tenemos el Tao Te Ching, mire qué lindo, Tao Te Ching, libro de la vida y de la virtud china. Tenemos los Vedas, libro en el lenguaje o idioma indo-europeo del conocimiento, denominación que recibe el conjunto de los escritos sagrados más antiguos del hinduismo. Nadie ataca estos libros. Es más, tú no tenías idea que todos esos libros existen. Yo tampoco, por supuesto. Tuve que estudiar. ¿Y por qué no atacan estos libros? Porque el diablo no pierde tiempo en la mentira. Pero ese libro que tú tienes en tu mano, ¿sabe por qué el diablo lo ataca? ¿Sabe por qué el mundo lo ataca? ¿Sabe por qué lo prohibieron en el trabajo? ¿Sabe por qué lo prohibieron en las escuelas? Porque ese libro transforma vida y el diablo no quiere que tu vida sea cambiada y transformada ni salvada. Tienes que entender que este libro va a ser atacado. Y entre más atacado, más convicciones tú tienes que tener. Porque va a llegar el día que te van a decir, o ese libro, o tu vida. Me entregas el libro, te doy la vida. Te quedas con ese libro y te arranco la vida, te va a decir el diablo y el mundo. Iba yo leyendo la Biblia en el bus, en la guagua, como dicen acá, allá en Manhattan, 25 años atrás. Y fui a compartir un tratado con alguien que estaba cerca de mí. Y al lado mío había un hombre fuerte, grande. Y se ha espantado ese demonio y me ha hecho tremendo show. Que no podía seguir leyendo la Biblia y que no podía entregar un tratado a una persona. Yo lo quedé mirando. No le dije nada y muchos pasajeros comenzaron a defenderme. Los mismos pasajeros, cállate, que ese no es problema tuyo. Hermano, al diablo no le gusta cuando tú abres la Biblia. Al diablo no le gusta cuando tú crees la Biblia. Por lo tanto, para tratar de dar un poco de luz a esto que estoy tratando de enseñar, en este día daremos algunas evidencias científicas, históricas y proféticas con respecto a esto. De tal manera que nuestra vida se solidifique, de tal manera que nuestra vida se crezcan y se desarrollen convicciones fuertes, saludables, en el sentido de por qué creer en este libro. Ahora, permítame decirle esto, yo no creo en este libro porque hay evidencias cristianas que enseñan que es veraz. Si no hubieran evidencia científica, sigo creyendo que este libro es de Dios. Pero este libro tiene una cantidad, pero increíblemente científica, de evidencias que certifican que este libro es sobrenatural. Una cantidad amplia, una cantidad vasta de argumentos que nos enseñan que la Biblia ya enseñaba hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, ya enseñaba algo que fue descubierto ayer por la ciencia. Estamos hablando de arqueología, historia, zoología, astronomía, y física, y es increíble. Génesis capítulo 2. En cuanto a su exactitud científica, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sus páginas contienen muchos datos científicos. Y repito, y estos datos científicos por lo general a la humanidad le tomó siglos descubrirlos.
pero la Biblia ya los había declarado y enseñado hacía mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Vamos a dar algunos que ya tú conoces porque yo he enseñado este tema, pero yo he ampliado con una información maravillosa que he encontrado nuevos descubrimientos en cuanto a ciencia, en cuanto a química, en cuanto a la física cuantitativa, que la Biblia ya enseña cosas que la ciencia hoy viene descubriendo y la Biblia ayer lo enseñaba. Génesis 2. Geográficamente la Biblia se cumple. Génesis capítulo 2, versículo 11 al 14. Aquí me habla que del huerto del Edén salen 4 ríos. Veamos rápidamente. Subrayelo si quiere para que aprenda este primer argumento. Génesis 2:11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. ¿Ok? Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. La Biblia revela que del huerto del Edén salían 4 ríos. Y de que él tiene otro nombre actualmente. Ahí me menciona el Éufrates. Pregunto, ¿existe actualmente el río Éufrates? Claro que sí. Con este problema de la guerra y de los árabes e Irak, ese rodea la capital de Irak, Bagdad, por un lado. El río que menciona allí, Hidekel, actualmente es el Tigris. No dije tigre. El Tigris, que rodea, creo, también por el otro lado, Bagdad. Esos 2 ríos existen actualmente. Pastor, y los otros 2 no existen. Ah, ve, pastor, la Biblia está mintiendo, se equivocó. No, espérate un tantito. Diablo mentiroso. No te me adelante. Los otros 2 ríos existieron en su momento, pero se secaron. Y los que se reían de la Biblia decían que la Biblia dice algunas cosas nada más, no todo. Espérate. Sacaron fotos satelitales y no pude encontrar el nombre de los responsables de este descubrimiento, pero de allá arriba se ven 4 cauces. De arriba, la fotografía muestran 4 cauces, es decir, 4 caminos de 4 ríos. Caminando en ese lugar, solamente se ven 2. Pero de arriba, la fotografía, descubrieron que están los 4 cauces, los 4 caminos formados por los ríos. Y la Biblia tenía razón, geográficamente hablando. Es más, déjame decirte algo. Ahí habla del oro, del bedelio y el ónice. ¿Existe el oro? Sí. ¿Existe el bedelio? Sí. ¿Existe el ónice? Sí. Pregunto, geográficamente hablando, ¿tenía o no tenía razón la Biblia? No tengo tiempo para mencionar todos los aspectos geográficos. Segundo, Génesis capítulo 8. Arqueológicamente, la Biblia también se cumple. Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 6:14. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Por años
los expertos, óigame bien, entre comillas, los expertos se han reído o se reían de aquellos que creíamos en el relato del arca de Noé. Y también podemos hablar que tiene que ver con el diluvio. ¿Okay? Pero los más inteligentes hoy ya no se ríen. Pues en el año 1959, un capitán del ejército turco examinaba unas fotos aéreas de una región de su país, montañas entre Turquía y Rusia, cuando notó algo que tenía la forma de grandes dimensiones allá arriba en esa montaña, de grandes proporciones. Y este militar se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo llegaría dicha estructura a esas alturas tan grandes? Y era una mancha marrón. También los satélites descubrieron esto y descubrieron por medio de la computación que esa mancha marrón era madera y todo lo que le rodeaba era rocosa. Lo que por años se habían reído de que el arca de Noé era mentira, hoy por hoy es un hecho evidente. La cantidad de expediciones que han ido a ese lugar son grandes y han rescatado pedazos de madera que hoy no existe. El gopher no existe el día de hoy. Esto era la misma área donde la Biblia dice que reposó el arca, en el monte Ararat. Así que muchas expediciones desde entonces y desde antes también ya habían llegado a ese lugar. Como ve, no importa cuán increíble parezca ser una historia de la Biblia, si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. Entonces es cuestión de tiempo que la ciencia lo redescubra. Y la pregunta es, ¿y qué tan exactos son los datos arqueológicos entonces de la Biblia? Puesto que la Biblia menciona cientos de ciudades, cientos de pueblos, con sus estructuras y nombres hasta de reyes, las excavaciones en esos lugares tendrían que revelar pruebas sólidas. De lo contrario, desecharíamos la Biblia como simple fábula. Pero entonces, amados, no nos preocupemos, pues por medio de la arqueología se han descubierto tantos nombres, tantos poblados, tantas ciudades, tantas estructuras, tantos nombres de pueblos y de culturas y tantos eventos bíblicos que la Biblia es vista como uno de los documentos arqueológicos históricos más importantes que existen en el mundo. De hecho, muchas ciudades perdidas se han hallado usando la Biblia como referencia, como mapa. Por ejemplo, la Biblia se refiere más de 40 veces al gran imperio hitita, por ejemplo, Génesis 15:20, Génesis 23 y un montón de citas más. Más de 40 veces la Biblia habla del imperio hitita. Sin embargo, hace 100 años no había ninguna prueba arqueológica que confirmara que ese imperio había existido. Por lo tanto, los atacantes, los enemigos de la Biblia y del cristianismo, los escépticos, decían que era solo un mito de la Biblia y que no podemos confiar en la Biblia. Pero en el año 1906, un hombre llamado Hugo Winkler descubrió una biblioteca de 10.000 tablillas de arcilla que documentaban plenamente la existencia del imperio hitita perdido. Por lo tanto, una vez más, la Biblia tenía razón. Una vez más, la Biblia tenía razón. Y así podríamos dar cientos de ejemplos de que la realidad es que los hallazgos arqueológicos son vastos y constantemente están confirmando lo que la Biblia ya había declarado 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás. Bueno, ya 4000 no, poco antes, ¿cierto? 4000 años atrás. Bueno, ya 4000 no, poco antes, cierto. 4000 años atrás. Bueno, ya 4000 no, poco antes, cierto. 4000 años atrás. Bueno, ya 4000 no, poco antes, cierto. 4000 años atrás. Bueno, ya 4000 no, poco antes, cierto.
Y lo interesante, oiga bien, tengo dos pensamientos para que se le graben. Lo interesante es que ningún hallazgo encontrado, lo interesante es que ningún hallazgo ha demostrado que alguna referencia bíblica sea falsa. Todos los hallazgos certifican que la Biblia es verdad. Ninguno de los hallazgos contradice la Biblia. Eso se debe a que la Biblia es 100% exacta, segura, confiable en lo arqueológico. Además, esto ha de implicar que si hay una ciudad o lugar mencionado en la Biblia que aún no se sabe dónde está, no es porque la Biblia miente, no es porque la Biblia está equivocada, no es porque la Biblia ha fallado, sino que es porque la ciencia y la arqueología en descubrir dicho lugar es la que ha fallado. ¿Me explico? Es cuestión de tiempo. Geográficamente se cumple, arqueológicamente se cumple. Históricamente se cumple. Mateo capítulo 2, por poner un ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La pregunta es, pastor, ¿son exactos los antecedentes históricos que proporciona la Biblia? Muchos eruditos reconocen la asombrosa precisión histórica de la Biblia. No es casualidad que la Biblia es usada como libro de referencia en las principales universidades del mundo, como una referencia exacta, real, fidedigna, de gran exactitud. Entonces, ¿sabía usted que el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo son algunos de los hechos históricos de los más confirmados por la ciencia y por la historia y por los estudios de los seres humanos? Por ejemplo, un historiador judío, aquí no dice quién es, pero yo creo que es Josefo, que no era seguidor de Cristo, más o menos por el año 93 después de Cristo, escribió lo siguiente: más o menos por este tiempo estuvo Jesús, un hombre sabio, si es que es válido llamarlo hombre, porque él obraba prodigios. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era Cristo, es decir, era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los líderes entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaron desde el principio no lo abandonaron, porque él se les apareció vivo otra vez al tercer día, resucitado como dice la Biblia, como lo habían anunciado sus profetas divinos. Añado, ¿podría alguien negar la veracidad, la existencia real de personajes como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón, aún del mismo pueblo de Israel, mencionado tantas veces en el Antiguo Testamento? La Biblia está llena de versículos que hablan del pueblo de Israel. Pregunto, ¿existe el pueblo de Israel hoy día? Entonces, históricamente hablando, la Biblia es real. Geográficamente hablando, arqueológicamente hablando, históricamente hablando. ¿Y qué me dice zoológicamente hablando? Pastor, ¿qué es la zoología? Es la ciencia que estudia el cuerpo mío. Perdón. Es la ciencia que estudia los animales. Perdón. ¿Será que la Biblia tiene razón zoológicamente hablando? Jonás. Justamente estamos, Daniel o sea Joel. Bueno, no, estamos en Joel. Vaya un momento a Jonás. Jonás 1:17. El libro de Jonás, Antiguo Testamento.
Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Escúchame, la Biblia no dice ballena, dice un gran pez. Y esa frase, un gran pez, en el hebreo significa un monstruo marino. ¿Será que zoológicamente hablando la Biblia se cumple? ¿Son exactos los hechos registrados en la Biblia en cuanto a zoología? Sin duda usted ha escuchado esta historia y sin duda usted conoce gente que se ríen. No hay un animal que se pueda tragar a un hombre. ¿Está seguro? ¿Está segura? Dos argumentos. Tome en cuenta lo siguiente. En la edición de diciembre del año 1992 de la revista National Geographic, el biólogo marino de la Universidad de Maryland, Eugenio Clark, realizó extensos estudios acerca de los tiburones riniodón. Tiburones riniodón. Y confirmó en forma detallada casi todos los aspectos de la historia de Jonás. Es decir, los estudios de este hombre estudioso, de este tipo de monstruo marino, de este tipo de animal, que es un tiburón riniodón. Al estudiar a este animal, hizo un paralelo con la historia de Jonás. El profesor Clark escribió: el singular sistema digestivo del tiburón riniodón ayuda a confirmar la historia de Jonás. Es fácil imaginar que alguien pueda ser tragado repentinamente por uno de estos tiburones. Este hombre descubrió que este tipo de tiburón es tan grande que es fácil entender que un animal como este se puede tragar a un hombre completo. Repentinamente por uno de estos monstruos marinos. La historia de Jonás y el gran pez termina según Jonás 2:10, rápidamente Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El profesor Clark vuelve a mencionar, estos tiburones tienen una forma no violenta de deshacerse de objetos grandes, de dudosa digestibilidad, que tragan accidentalmente. Es decir, el profesor Clark descubrió que estos tiburones, cuando se tragan objetos que no los puede digerir el sistema, no los puede desintegrar, descubrió que estos tiburones tienen una forma peculiar de vomitar lo que se ha comido, que no se puede digerir. Sigamos leyendo aquí. Pues, en un proceso conocido como eversión gástrica, el tiburón puede vaciar lentamente el orificio esofágico del estómago, volteándolo de adentro para afuera y empujando, es decir, expulsando el objeto que quiere sacar de su estómago hacia la boca. ¿Usted cree que ese descubrimiento es casualidad? Es más, J. Sidlow Baxter, en su libro Explore el libro, relata lo que sucedió en un barco ballenero cerca de las Islas Malvinas, allá en el sur de Chile, en el sur de la Argentina, donde hubo una guerra por las Islas Malvinas entre Inglaterra y Argentina por los años 1980, sería por allí más o menos. ¿Okay? Estamos, sí, Pastor Jerry, por ahí, el año 80. ¿Okay? Dice que este hombre relata lo que sucedió por las Islas Malvinas en el mes de febrero del año 1891, mientras dos pequeños botes
intentaban arponear a un enorme cachalote. Cachalote es un tipo de ballena grande, un cachalote. Uno de los botes se volcó. Cada uno de los botes llevaba 2 hombres. Uno de esos pescadores se ahogó. El otro, llamado James Barclay, desapareció. Finalmente lograron matar al cachalote, atraparlo, subirlo a un barco grande. Los marineros trabajaron todo el día y hasta el anochecer, cortando la piel y quitando la grasa de este tremendo animal. Luego al otro día quedaron perplejos al observar movimientos en su vientre. Encontraron a un hombre que resultó ser el hombre perdido del bote, James Barclay, encogido y moviéndose semi-inconsciente en la barriga de ese animal. Lo reavivaron con un baño de agua de mar y ya a las 3 semanas el hombre se tiró al mar porque se convirtió en cachalote. No, mentira. Lo reavivaron y siguió su vida normal. ¿Y dónde está el diablo que ataca diciendo que no es posible que un monstruo marino se pueda tragar a un ser humano? Yo recuerdo la historia del pulpo. Encontraron un pulpo de 800 kilos. Inmenso, capaz de tragarse en un hombre, quizás 2 a lo mejor. ¿Cómo es posible que inventen? Algunos dicen, los conspiracionólogos dicen, no, la historia de Jonás habla de que ese fue un submarino. Sí, falta que lo coloques un submarino nazi para que hagas linda la historia. No, ese no es un submarino. Ese es un monstruo marino. Zoológicamente hablando, pregunto, ¿la Biblia tiene razón? Así que, mis amados, nosotros podemos confiar en la Biblia, en los asuntos de carácter terrenal, arqueológico, histórico, geográfico, etc. ¿Qué me dice de los aspectos proféticos? ¿Podremos negar sus exactos cumplimientos? De ninguna manera. Si hay verdades que se cumplen cabalmente, completamente, de una manera pero increíble, son las profecías bíblicas. Y cualquier libro espiritual, religioso, y cualquier profeta o vidente que pueda existir fuera de la Biblia, que logra anunciar algo que va a suceder y se cumple, es porque posiblemente él lo encontró en la Biblia. No porque se le haya ocurrido, es porque sacó ese argumento en la Biblia y luego al tiempo se cumplió. Pero pregunto, ¿hay suficiente argumento profético para decir que la Biblia se cumple? Mateo 25. Mateo 25. A la tarde seguimos con este tema por si acaso. Tengo otra cantidad de evidencia. A la tarde vamos a hablar acerca de solamente evidencia en cuanto al mundo, a la creación. ¿Ok? Luego tenemos solamente en cuanto al ser humano. Es decir, vamos a abarcar estos temas de diferente ángulo. El de hoy día es general. Pero mire lo que dice Mateo. Pastor, ¿dónde está Mateo? Jonás, Apocalipsis, Levítico, Juan y después viene Mateo. ¿Sí? Mateo 25. Vamos a leer un aspecto profético. Óigame bien, mire para acá. Lo que voy a leer no es algo que se cumplió ayer, ni es algo que ya se cumplió hoy, es algo que va a suceder mañana. Cuando digo mañana, no mañana, sino en cualquier momento, desde hoy hasta mañana. 10 años, 20 años y 30 años. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esa es una profecía que esperamos que se cumpla en cualquier momento. Pero permítame abundar un poco sobre el aspecto general en cuanto a profecía. ¿Se han cumplido las profecías de la Biblia? ¡Todas! Pastor, pero hay muchas que no se han cumplido. No te apures, que se van a cumplir. No hay lugar a duda, la prueba más grande del origen divino, maravilloso y portentoso de este libro, llamado Los Oráculos de Dios, las Sagradas Escrituras, comúnmente llamada la Biblia, son sus numerosas profecías cumplidas, cientos de profecías cumplidas, de manera local, de manera mundial, en todo sentido de la palabra, en ciudades, en personajes, en eventos. Es increíble la forma como se ha cumplido la Biblia. Ningún otro libro religioso tiene definitivamente profecía cumplida, y si se cumplen alguna es porque las copió de la Biblia. Por ejemplo, respecto solamente a la persona del Señor Jesucristo, la Biblia tiene por lo menos no menos de 60 profecías en relación a la persona de Cristo. La palabra de Dios declara que nacería de una virgen, Isaías 7:14, Mateo capítulo 1. Que nacería en Belén, Miqueas 5:2, Lucas capítulo 2. La Biblia dice que sería rechazado por su propio pueblo, Isaías 53, y miramos los evangelios. La Biblia dice que sería traspasado, es decir, herido, Zacarías 12:10, y cuando Cristo fue a la cruz, fue levantado, fue herido sobremanera. Todas estas profecías pronunciadas mucho tiempo antes que se cumplieran, ocurrieron exactamente como se predijo en la Biblia. Isaías 9:6, por ejemplo, si quiere buscarlo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta profecía fue predicha, fue escrita 700 años antes de que el mismo Mesías naciera. Busque Salmo 22, esto es maravilloso pero triste a la vez. Salmo 22. El Salmo 22 nos describe de manera magistral, de manera exacta, los padecimientos del Mesías en la cruz. 22, versículos 14 al 18. 22, 14 al 18. Leo, usted puede seguirlo con su vista allí. Dice proféticamente el Mesías, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Amada iglesia, amados hermanos que me están escuchando aquí y allá, en estas palabras encontramos evidencia científica, evidencia médica, evidencias corporales, y encontramos evidencias externas de la exactitud de estas palabras cumplidas en la muerte, en la tortura, en los azotes, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Son exactas. ¿Quién profetizó que Mahoma iba a morir y resucitar al tercer día?
Nadie lo profetizó. Solamente el diablo se lo engañó a ellos. Y sus seguidores de Mahoma fueron a la tumba a esperar que resucitase. Y todavía están esperando. Están más confundidos que Confucio. Mateo 24, 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, la historia y la argumentación es vasta. Salieron del templo Cristo y los apóstoles estaban orgullosos del templo y de las piedras y de la estructura y de todo lo que implicaba el templo, porque los judíos adoran más al templo que al Señor del templo. Y luego que salieron contentos del templo: Señor, ¿te has dado cuenta lo maravilloso del templo? Y Cristo les dijo algo que fue como un balde de agua fría. De cierto os digo, tontos idólatras, de cierto os digo, que de aquí a poco no quedará piedra sobre piedra. 30 años después, vino una revuelta judía y el Imperio Romano se levantó. El Imperio Romano se levantó con Vespasiano y con su hijo Tito. Se levantó y rodearon la ciudad. Y los soldados romanos habían escuchado de que el pueblo judío había escondido oro y elementos que usaban en la adoración a Dios, que los habían escondido en las paredes. Y cuando los soldados romanos terminaron por reducir a polvo el pueblo judío de ese entonces en esa ciudad, y mataron e hicieron de todo, los soldados romanos literalmente fueron rompiendo pared tras pared, buscando el oro y buscando los artículos que estaban escondidos. Cristo cuando dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, no le dijo cómo iba a suceder eso, le dijo que iba a suceder. Obviamente hablando, si él le hubiera dicho cómo iba a suceder, también lo hubiera dicho correctamente. No hay forma de pensar que este libro fue escrito por un hombre. No hay forma de pensar que este libro simplemente es un libro más. Porque hay una cantidad, y lo vuelvo a repetir, de evidencias científicas que están registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que hoy la ciencia ha venido descubriendo, siendo prueba indubitable, incuestionable, de que la Biblia tiene razón. Vamos a Mateo 25 entonces para terminar lo que trato de decir. Mateo 25. Vamos a ir terminando. Lo estoy tratando con misericordia hoy día a ustedes. No se me quejen, ¿no? No se me quejen. Dije estoy terminando, no dije voy a terminar con lo que leo. Estoy terminando por si acaso. Mateo 25, versículo 31. Y aquí comienzo a hacerle preguntas a usted. La Biblia dice, proféticamente hablando, la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mire para acá. Lea y mire, ahora mire para acá. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. La primera vez vino a ser humillado, a ser quebrantado, a ser torturado, a ser herido, a ser golpeado, a ser crucificado, a ser muerto por ti y por mí, para darte vida eterna, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado.
y se dejó morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros le pedimos la sangre de Cristo que perdone todo pecado, y si lo pedimos con fe, creyendo, se hace una operación espiritual adentro que es la regeneración, y somos justificados delante del Padre por la fe en Jesucristo, y nuestra vida comienza a cambiar. La Biblia en el Antiguo Testamento hay varios pasajes, por ejemplo, uno de ellos es Isaías 40, menciona la primera venida de Cristo, que ya vino, y el mismo pasaje enseña la segunda venida de Cristo. Si los pasajes de la primera venida de Cristo se cumplieron, yo pregunto, ¿por qué no se han de cumplir los pasajes que me enseñan que también viene por segunda vez? Ahora, aquí en Mateo capítulo 25, Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque al resucitar, la gloria se le fue de vuelta, la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Cuando Jesucristo venga en gloria, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y todos los santos ángeles con él. Pregunto, ¿tú crees que Cristo va a venir en gloria entonces? Si todas las profecías ya se cumplieron, entonces esta no tiene por qué dejarse de cumplir. Viene aunque tú no lo creas, viene aunque tú no lo quieras. Y dice, y todos los santos ángeles con él. Hermano, este pasaje se refiere al reino, por si acaso. Entonces, ¿qué dice? Se sentará en su trono de gloria. Pregunto, ¿crees tú que Cristo va a llegar a la tierra? Y de alguna manera que no sé cómo va a ser. Yo sí sé que va a ser, pero no sé cómo. ¿Tú crees que Cristo se va a sentar en su trono? Claro que sí. Viene con sus ángeles y se va a sentar en su trono de gloria, porque Él es el dueño de todo lo que existe. No es la élite, no son los hombres, es Cristo. Y se va a sentar en su trono de gloria. Y dice entonces, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Levanten la mano los nicaragüenses, levanten la mano los dominicanos, levanten la mano los mexicanos, levanten la mano los portugueses, levanten la mano los chilenos, levanten la mano los ameriquiquis, levanten la mano, ¿quién más? Los hondureños, guatemaltecos por ahí, ok. Y serán reunidos, me falta un país, tengo que mencionarlos todos porque si no me meto en problemas. Puerto Rico, los puertorriqueños, mi hermana, por supuesto. A ver, en los del país del Cibao, ¿dónde están los del Cibao? Ahí está, el otro país del Cibao. Cuando Cristo venga en su gloria, se sentará en su trono. Yo creo que viene en su gloria. Yo creo que se va a sentar en su trono. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar en ese momento? Dice aquí, y apartará. Aquí viene la parte ya dura. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mira para acá, se va a sentar en su trono de gloria y va a apartar las ovejas a la derecha. Hermano, perdóneme, y los cabritos a la izquierda. ¿Tú crees que Cristo va a hacer eso? Pregunto, ¿tú crees que Cristo va a venir en gloria? ¿Tú crees que Cristo se va a sentar en su trono de gloria? ¿Tú crees que delante de Cristo van a estar todas las naciones de la tierra? ¿Tú crees que Cristo va a dividir a las naciones, no en cultura, no en costumbre, sino a las ovejas de los cabritos? Yo lo creo. Porque si todo lo anterior se ha cumplido, yo lo creo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta división? Aquí es donde viene lo trágico. Mateo 25. Aquí es donde viene lo trágico y lo doloroso, pero también lo maravilloso. Versículo 34.
Entonces el rey dirá a los de su derecha, mire para acá todos los de la derecha, no cante victoria porque pueden haber sorpresas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Vengan, mis hijos, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, a vivir en la presencia de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Hermano, no me crucifiquen los cabritos, por favor. Es una ilustración. ¿Qué le dirá a los cabritos, a los de la izquierda? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda. Y mire, y todos los de la izquierda que no han creído en Cristo van para allá. Ahí lo dice de la izquierda, yo no sé. Esos zurdos, sucios, que creen cosas raras y atacan la Biblia, el ateísmo, que fue parte de la doctrina de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¡apartaos de mí! Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor, ahí se ve la doctrina de la predestinación donde Cristo eligió a unos a la derecha, a la izquierda, espérate. Eligió a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Él no las convirtió en oveja, Él no los convirtió en cabrito. Por creer en Cristo, por creer en el Mesías, tú te convertiste en oveja de Cristo. Por no querer creer en Cristo, por no querer creer en el Mesías, tú eres un cabrito. Y como consecuencia, unos heredarán el reino y los otros serán lanzados al lago de fuego. Ahí mismo, Mateo 25, versículo 46. Entonces resume el Señor, e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los cabritos. Los que no quieren creer en Cristo, los que todavía se apegan a una religión, aquellos que todavía se creen buenos y que no hacen nada malo. El infierno está lleno de gente que se creen buenos. No hay ningún bueno que se va al cielo. Y los ateos no existen. ¿Sabe? En el infierno no hay ateos. Repito, en el infierno no hay ateos. Todos creen. Porque se van a dar cuenta que es una triste realidad. E irán estos, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mira para acá, por si acaso, porque los adventistas no creen en esto. E irán unos al castigo eterno, eternamente vivir al castigo, y otros a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Amados míos, ¿por qué no ha desaparecido la Biblia? Repito, ¿por qué no ha desaparecido la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque la verdad es imposible que desaparezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, mis amados, nosotros podemos confiar en la Biblia, en todos los asuntos de carácter terrenal, arqueología, historia, geografía, zoología, física, química y cuanto más. Porque no podemos confiar en lo profético.
Y si en lo profético nos damos cuenta que es verdad, que me dice de los asuntos eternos del alma, donde la Biblia que me dice que unos serán llamados a vivir el reino y otros serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. La Biblia no ha desaparecido porque Dios prometió que no desaparecerá. El cielo y la tierra van a desaparecer, pero mi palabra no perecerá. No ha desaparecido porque aún hay muchas profecías que aún necesitan cumplirse. El rapto, el reino, el anticristo, el Armagedón y un montón de profecías más que se están acercando a pasos agigantados. La Biblia no ha desaparecido porque aún hay mucha gente que necesitan maravillarse del cumplimiento de estas verdades. La Biblia no ha desaparecido aún porque hay mucha gente que necesitan ser beneficiados de estas verdades, una vida cambiada, una vida transformada, una vida libertada, una vida sanada, una vida hecha nueva criatura, una vida que pasó del infierno al cielo, de las tinieblas a la luz, de la tristeza al gozo. Hay personas que necesitan gozar de la Biblia y de su mensaje. La Biblia no ha desaparecido aún porque hay muchos que necesitan todavía ser salvos. Pregunto, ¿serás tú el que necesita ser salvo? No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. ¿Qué le ha hecho a usted la Biblia para que la odie, para que la rechace, para que no la acepte y no le crea? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo sobre esta tierra sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? ¿Hasta cuándo permitirá que los prejuicios incorrectos, infundados, inexactos en contra de la Biblia sigan controlando mi voluntad, tu voluntad para no recibir la bendición? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el orgullo humano obstaculice el que llegue a mi vida el amor de Dios? En el mundo viven dos tipos de personas. Los que creen en este libro, vamos a hacer al revés. En el mundo viven dos tipos de personas. Los que creen en este libro. Sorry for you guys. Y los que no creen en este libro. No les interesa. Viven sus vidas, hacen lo que quieren, a mí nadie me manda, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, seguro, siempre va a haber alguien que te diga lo que tienes que hacer. Sobre todo los jóvenes que les gusta, papi, no mami, porque aquí yo hago lo que yo quiero. Mentira, siempre tú le vas a hacer caso a alguien. Pero dos tipos de personas. Bueno, ese tema viene cuando vengan los jóvenes. Ahora escúchame, capta lo que te voy a decir. Aquí están los que creen en este libro que es verdad, y que el cielo es verdad, y que el infierno es verdad. Y toda esta gente se mueren, y al morir se dan cuenta que nada de lo que decía este libro tocante al más allá es verdad. Hagamos cuenta, todos ustedes se mueren creyendo en este libro, pero al morir se dan cuenta que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay nada. Dime, ¿qué perdiste? No perdiste nada. Pero mira para acá. Pero aquí está el grupo que no cree en este libro. Se ríen de este libro, lo ridiculizan y tienen prejuicios. Yo voy a hablar eso en uno de los temas. Y creen y tienen prejuicios en contra de este libro infundados que son solamente engendrados en el mismo infierno. Y todo este grupo se muere y se dan cuenta que al morirse esto es verdad. Perdiste todo. Porque el que murió no tiene vuelta para atrás, murió. La eternidad se decide ahora en vida.
después de morir, el que se fue al cielo, se fue al cielo. El que se fue al infierno, se fue al infierno. Repito, el que vivió creyendo todo esto, se murió y nada pasó, nada perdió. Pero este otro grupo que vivió no creyendo en esto, cuando se muere, se va a dar cuenta que el cielo es verdad y que el infierno es verdad. Te embromaste, lo perdiste todo. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú eres maravilloso, portentoso, glorioso, porque no hay forma de pensar que este libro que usted nos ha dado sea falso, sea incorrecto, sea incompleto, que tenga engaños, que tenga mentiras. Señor, tú nos has dado este libro para alimentarnos de él, para cuidarnos con él, para protegernos de él. Padre, todo lo humanamente hablando he tratado de hacerlo, entregando todo lo que tengo en este tema, para los que están aquí y los que están detrás de la cámara, para entender y comprender lo importante de fundamentar con convicciones que este libro es verdad. Por eso creemos que cuando Cristo venga en gloria, va a venir en gloria y va a venir. Por eso que creemos que se va a sentar en su trono de gloria y se va a sentar. Y también creemos que todas las naciones van a ser juntas delante de él. También lo creemos. Y también creemos cuando él separe las ovejas de los cabritos. También lo creemos. Y también creemos que las ovejas a la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero lo de la izquierda dirá, apartaos de mí, a heredar el infierno, el lago de fuego para siempre. Todo eso yo lo creo, Padre. Tengo 40 años viviendo la fe, Padre. Y tú me has permitido leer, creer y vivir todo esto. Y enseñarlo. Y tú te has glorificado. ¿Se da cuenta cuán importante es fundamentar con convicciones bíblicas por qué creemos en este libro? Pero permítame hacerle una pregunta. Quizá usted ha venido por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. O viene de manera asiduo. Quizá usted nació como un niño en esta iglesia y creció, pero todavía usted no ha creído en Cristo. Y usted cree que viniendo a esta iglesia va a ser salvo. No, Señor, nadie va a ser salvo por venir a la iglesia. ¿O cree usted que porque levantó la mano un día y se bautizó, usted es salvo? No, Señor, nadie es salvo por levantar la mano ni por bautizarse. No nos engañemos. No dejemos que el diablo nos engañe. Usted necesita entregar su vida a Jesucristo. Usted necesita creer en Cristo. Usted necesita que la sangre de Cristo le perdone, le lave, le limpie, le quite todo pecado para que el Espíritu Santo venga a su vida. ¿Qué impide que hoy día su vida, si entró vacía, sin fe, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, ¿qué impide que ahora, en este momento, usted rinda su vida a Cristo, saque el pañuelo blanco y le diga, Señor, perdóname, yo me rindo a ti, como dice el himnólogo, Salvador, a ti me rindo, yo obedezco todo a ti, y de hoy en adelante quiero que mi vida sea para ti, y que tú vivas conmigo y me enseñes, porque tú vas a bendecir mi vida grandemente. ¿Hay algo que impida en su vida que usted hoy rinda su vida a Cristo? Pastor, yo nunca he entregado mi vida a Cristo. Yo quisiera rendir mi vida a Cristo. ¿Qué impide que hoy día usted lo haga? A ver, ese niño, ese joven, esa persona mayor, ese adulto, que todavía no ha rendido su vida a Cristo y le gusta la Biblia, le gusta la iglesia, le gusta lo que se predica, cómo se predica y le gusta todo lo que tenemos aquí, pero no ha rendido su vida a Cristo. ¿Por qué hoy día no comienza una vida
cambiada, perdonada, transformada, limpiada, una nueva criatura, vida nueva, vida en Cristo, vida abundante. ¿Hay algo que impida que usted hoy comience una vida nueva en Cristo? A ver esa mano, niño, joven, adulto. Yo quiero orar con usted y por usted. Hermano, hermana, pídele a Dios que le llene convicciones, que le llene de estas convicciones y de estas verdades y de estos principios bíblicos que tienen que fortalecer su vida cristiana. La iglesia ha puesto en pie. Gracias, Padre, por todo, por tu palabra predicada y enseñada. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.